Guillermo es economista en nuestro gabinete técnico y es muy simpático. Guillermo, ¿sabes la dinámica, no? ¿Te presenta en planta? Sí, con permiso. Buenas tardes. Este es el peor horario que le puede tocar a los que estamos interviniendo en este lado, porque es más difícil mantenerles despierto y dinamizar este ratito. El resto de ponentes han agradecido a la organización el haberlos invitado. Yo estoy esperando que me presenten disculpas, porque la verdad que es una responsabilidad rentabilizar este tiempo que ustedes han quitado de sus responsabilidades personales, laborales, sindicales, para formarse. Por tanto, pues es una gran responsabilidad que espero cumplir con excelencia, que es el principio que nos guía en el gabinete técnico, junto a mi compañera Claudia, y a la organización. El tema... perdón, no me he presentado. Yo la verdad que he sido, creo, bendecido por los dioses y las diosas en mi vida. Siempre hay aspectos que mejorar, pero no me puedo quejar. Y de una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de lo que creo que tengo, que es una visión 360 de la sociedad, porque he estado trabajando para el movimiento empresarial, he sido asalariado por cuenta ajena, he sido autónomo, he tenido mi empresa con personal asalariado a mi cargo y ahora pues estoy trabajando para el sindicato en el gabinete técnico. De mis 23 años y 9 meses cotizados a la Seguridad Social, la experiencia más grata, y no es porque estén ustedes delante y Ana detrás, ha sido la del gabinete técnico. Es una de las pocas experiencias, de los pocos trabajos que he tenido en los que realmente he aprendido. He aprendido de mis compañeros y compañeras y de todas aquellas personas de la organización. Y es la experiencia más grata que he tenido en mi trayectoria profesional. El tema en el que vamos a estar estos 45 minutos que quedan son actividades emergentes, actividades económicas emergentes. Lo primero que habría que dilucidar, pues, ¿qué entendemos por actividades económicas emergentes? Ese adjetivo de actividad económica emergente, pues, parece que deja atrás de sí algo de innovación, sobre todo por las anteriores ponencias o temas que hemos tratado que hablan de innovación, transición digital, transición ecológica, pero no necesariamente el adjetivo de emergente lleva aparejado algo de innovación. Si empezamos a hacer aquí un proceso productivo primario que no habíamos hecho con anterioridad, pues estaríamos hablando de una actividad económica emergente. Bueno, pues un poco para apuntar un poquito más fino, pues, ¿qué entendemos por emergente? Pues acudimos pues, a dos definiciones, una de la Academia de la Lengua y otra pues, un poco más económica. Pues emergente es un adjetivo que nace, sale, tiene principio en otra cosa. Un ejemplo de la escritora Isabel Allende. Y en términos más económicos, pues podría ser el adjetivo de emergente entendido como o aplicado a un país, zona o actividad que experimenta una alta tasa de crecimiento económico y una rápida industrialización, acompañado de una gran predisposición a los intercambios internacionales. Un ejemplo, pues hablamos, o en su día se habló, de países emergentes como fueron, por ejemplo, China o muchos de los países de Latinoamérica. Por tanto, ese componente de innovación pues, no es necesariamente aplicable. Bien, otro de los retos, más que retos o hándicaps que encontraba yo en esta ponencia es, oye, ¿cómo podemos hablar de actividades económicas emergentes desde un punto de vista sindical y sobre todo que tenga un interés sindical para la labor que ustedes como cuadros sindicales o delegados sindicales realizan en su día a día? Y entonces pues yo entendí que
eran de aplicación pues 3 visiones, 3 perspectivas. Una relacionada con el crecimiento económico, que tanto hemos hablado en estos días, bueno, entre hoy y especialmente ayer. Otra visión, otra perspectiva es la que le podemos dar atendiendo a la afiliación, utilizando como concepción de afiliación, pues eso, la afiliación sindical, los trabajadores pues que pasan a engrosar las filas de afiliados de la organización. Y un tercer punto de vista pues sería el de la defensa de los derechos laborales. Pues esta es la perspectiva que vamos a dar a las actividades económicas emergentes en este ratito. Perdón si me muevo mucho, cojo papeles y lo vuelvo a dejar, tal, pero yo soy muy acalorado y la verdad es que sudar es una cosa que llevo fatal. Bien, este gráfico o esta tabla la pongo por 2 razones. La primera, porque si el resto de economistas la pusieron, yo no voy a hacer menos y la pongo también. Y la segunda, por explicarla realmente. De todos estos cuadraditos que están aquí, pues ¿qué es lo que debemos prestar atención? Pues a lo que está indicado con las flechas. Primero, la renta nacional bruta, que es, digamos, la riqueza de un país, en las que intervienen diferentes factores que se han ido mencionando en estos días, con especial hincapié a la productividad. Y esta renta nacional bruta pues, se distribuye entre grandes grupos, variables, conceptos, como son la remuneración a los asalariados, el excedente bruto de explotación y rentas de la propiedad, lo que se paga al factor capital, al factor tierra y los beneficios distribuidos de las sociedades. Vale. De estos últimos 3 conceptos, variables, magnitudes, ¿cuál es la que consideran usted que tiene mayor importancia desde el punto de vista sindical o aquella que debemos prestar mayor atención? De estos 3 es excedente bruto de explotación, rentas de la propiedad y remuneración a los asalariados. ¿Cuál creen que es el concepto? La remuneración a los asalariados. Esta era relativamente sencilla. Bien, de 100 euros que constituye la renta bruta en Canarias, ¿cuánto creen que se destina a remunerar a los asalariados y asalariadas? De cada 100 euros... Que a ver, ¿quién da más? 70. Bueno, lo que vemos es que, primero, la respuesta mayoritaria ha sido la que un 10, 15, 20%. ¿Por qué? Porque tenemos esa conciencia de que los salarios son insuficientes para atender nuestras obligaciones vitales y nuestras obligaciones de pago con tercero cuando estamos endeudados y que los salarios pues, son escasos para mantener una vida digna, menos en estas circunstancias de proceso inflacionista, de crecimiento de los precios y también de incremento de tipos de interés que ahogan aún mucho más a las familias y a las personas en su día a día cuando tienen algún producto de endeudamiento, principalmente la hipoteca. Por tanto, es comprensible que hayan respondido de esa forma con un caso excepcional, que ojalá así fuera, de que cada 100 euros de renta pues, se destinasen 70 a remunerar a los asalariados. Bueno, sin todavía determinar qué porcentaje de esa renta se destina a la remuneración a los asalariados, aquí tenemos un gráfico en el que vemos la evolución que ha tenido el Producto Interior Bruto, que es bueno, lo que genera una economía, como ya han visto en sesiones anteriores, y la parte que se destina a remunerar a los asalariados. Llevan una evolución similar, con un pequeño gap en el que la renta nacional, el PIB, crecía a un ritmo mayor al que lo hacía la remuneración a los asalariados, pero son variables que evolucionan más o menos siguiendo una misma trayectoria y similitud en su comportamiento. Concretamente, el último dato publicado es
de 100 euros que se producen en Canarias, un 50,5 se destinaba a remunerar a los asalariados. Bien, este porcentaje pues, ha sufrido diferentes variaciones a lo largo del tiempo. Del año 2000 al año 2021, el mínimo se registra en 2013, que es aquel año en el que podemos dar por finalizada la anterior crisis económica. Y otro dato bajo pues es justamente en uno de los años de mayor esplendor de la economía canaria. Llama la atención especialmente el dato de 2002, en plena pandemia, como de esos 100 euros que se producían, pues un mayor porcentaje iba destinado a remunerar a los asalariados. Eso pues se produjo porque simplemente pues, el PIB cayó, porque hubo provisiones al desarrollo de la actividad económica y movilidad de personas, y hubo mecanismos, a diferencia de la anterior crisis, que permitieron que las rentas salariales pues, no disminuyesen en gran cantidad. Por ver la importancia que tiene este porcentaje, lo comparamos con el porcentaje del País Vasco. En Canarias, en 2021, el 50,5% se destinaba a remunerar a los asalariados, mientras que en ese mismo periodo en el País Vasco era un porcentaje inferior. Pues aquí ya esto a lo mejor pues, nos choca ya un poco ya con eso de que los mayores salarios se dan en el País Vasco, tienen un PIB mayor. ¿Cómo va a ser posible eso? Que entre comillas, se redistribuya en menor medida en el País Vasco que en Canarias esta renta nacional. Bueno, pues esto un poco ya nos viene a decir que, bueno, sí, que es importante, es un dato a tener en cuenta, este porcentaje de remuneración a los asalariados, pero que no es definitivo, que pues, habrá que mirar otras cosas en las que habrá que hacer hincapié. Bueno, pues aquí un poco pues, está la clave. El PIB del País Vasco, la tarta que ayer decían los economistas que había de qué repartir, pues es mucho mayor en el País Vasco que en Canarias, y por tanto, pues con un menor porcentaje de ese PIB que se destine a remunerar a la clase trabajadora, pues los salarios medios, salarios muy medios, porque aquí es una media, es muy sensible a valores extremos y se ve influenciada por esos altos salarios. Vemos cómo, aún destinándose un menor porcentaje de ese PIB a la remuneración asalariados, estos salarios son mayores. Por tanto, la variable en la que nos debemos enfocar, sin perder de vista el objeto de esta charla, que es actividades económicas emergentes, pues es en el PIB. Y una de las formas en las que podemos incrementar este PIB, pues es propiciando la aparición de nuevas actividades, de actividades económicas emergentes, que sí pueden tener un componente tecnológico de innovación, o bien no lo pueden tener, no es necesariamente. ¿Y qué ha ocurrido de aquí para atrás? En Canarias han habido actividades emergentes, han habido actividades que hayan supuesto un incremento del PIB, actividades que antes no se desarrollaban en su plenitud y que ahora sí. Pues bueno, pues comparando la producción o las actividades cuyo PIB se sumaba y daba como resultado pues, la renta nacional en Canarias, comparando las variaciones que ha tenido esa producción en esas actividades con las variaciones que han tenido en el empleo, pues construimos el siguiente gráfico. Obviamente, pues, crecer por crecer pues, tampoco interesa mucho, más si es un crecimiento, como hemos visto, pues, que deja de lado algunas cuestiones tan importantes como es la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, y crecer por crecer con un reparto injusto, pues tampoco es que interese mucho. Pues entonces, dividiendo esta nube de puntos en 4 cuadrantes, este y este, pues, ¿dónde creen ustedes que sería interesante que estuviésemos o que estuviesen las diferentes actividades? En aquellas actividades que crece el empleo y crece la producción, en las que crece la producción y el empleo no crece, ¿cuál sería el cuadrante ideal en el que todas las actividades pues, deberían encuadrarse? El superior derecho desde el punto de vista de ustedes. Ese sería el ideal. Pues de las actividades presentes en la economía canaria, pues solo se encuadran en este cuadrante estas 3 grupos de actividades que vemos, que coinciden un poco con las que vimos ayer.
son las actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas y las administraciones públicas. Públicas. Las administraciones públicas también son importantes, pero es otro tema. Las administraciones públicas, que vemos que en Canarias tienen un peso importante específico y más en aquellas islas en las que pues, la economía está menos diversificada, como pueden ser el Hierro, La Palma y no sé hasta qué punto las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Después tenemos otro grupo de actividades que están de aquí, en las que vemos, esta es la media, el punto este es la media de la economía canaria, es lo que en media ha crecido el PIB y lo que en media ha crecido el empleo desde el 2000 al 2021. Entonces, en este cuadrante pues tenemos aquellas actividades que han crecido muchísimo menos en empleo, incluso alguna lo ha disminuido, pero que en cambio su PIB sí ha crecido, que son pues, las actividades artísticas y recreativas, aunque estas están en torno a la media, las actividades financieras y de seguros y la industria total, porque aquí se distingue entre la industria, como por ejemplo la producción de energía, y la industria manufacturera, la producción de alimentos o transformación de elementos. Pues aquí tenemos actividades pues, que se encuadran aquí y estas financieras y de seguros pues, un poco van en la tónica de lo que vemos en nuestro día a día, como es, por ejemplo, el cierre de sucursales o el despido masivo de personas de entidades financieras. Y después, aquí, que solamente no hay nada, que esto supondría aquellas actividades que disminuirían su producción e incrementarían el empleo. Y después tenemos aquí el grupito este, en el que está el sector primario, comercio, hostelería y transporte, el grueso de nuestras actividades económicas, como veíamos ayer, información y comunicaciones, industria manufacturera y construcción. Es un cuadrante en el que el crecimiento de esas actividades en términos de empleo es inferior a la media de Canarias, incluso en algún caso negativo, y también pues, el PIB ha crecido a un ritmo inferior de lo que ha hecho la economía en su conjunto, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, en este cuadrante es donde nunca deberíamos estar y es donde pues, claramente se concentra el mayor número de actividades, por lo que se deduce que sería deseable, conveniente, comenzar a diversificar nuestra estructura productiva en aras de conseguir actividades que, consiguiendo un mayor crecimiento económico, permitan también la creación de empleo. Y como segunda conclusión, pues no observamos en Canarias a lo largo de 21 años, nada más y nada menos, que hayan existido o se identifiquen verdaderas actividades económicas emergentes. Entonces, esta es la primera conclusión que alcanzamos y desde el punto de vista sindical, pues sería conveniente que la administración pública pues, impulsara el desarrollo de actividades económicas emergentes con mayor o menor componente tecnológico que nos permita pues, crecer y que, a fin de cuentas, pues, los salarios se adecúen a las necesidades actuales mínimas vitales que cualquier persona tiene. En este escenario, ayer comentábamos que era muy importante que para que la riqueza se redistribuyese, la mejor forma es en el primer estadio en el que hacemos el reparto de la tarta, pues que ahí al trabajador, a los trabajadores y a las trabajadoras vaya la mayor parte. Y en ese proceso es fundamental los procesos de negociación colectiva. Lamentablemente esta negociación colectiva, y si lo interpretan así, pues así queda interpretado, es como un pequeño tirón de orejas a todos nosotros, a la estructura sindical, en las que, conscientes del desequilibrio de fuerzas que hay, pues tal vez estos procesos de negociación colectiva deberían abordarse no con mayor entusiasmo, pero sí con mayor valentía, porque hay dos datos básicos que no los pude implementar ahí, pero considero oportuno comentarlos con relación a la negociación colectiva. Es que el último dato de negociación colectiva, correspondiente al mes de septiembre, pues venía a decir que tenían efectos económicos en este año 2023
de todos los convenios firmados, solo tienen efectos económicos convenios que afectan a un 25-26% de la población asalariada en Canarias. El resto, pues hemos de suponer, o que están ahí a libre albedrío, en nuestra actividad o en cualquier otra circunstancia, que de seguro no es que suponga un incremento salarial. Y por otra parte, este incremento salarial se antoja insuficiente en los escenarios que estamos viendo de subida de precios, de inestabilidad política. Y la media es que esa subida salarial es de un 3,55% cuando hay productos que componen la cesta básica de la compra de alimentos que se han encarecido en más de un 60%. Por tanto, esto también es una invitación a la organización para buscar esos mecanismos que nos hagan más fuertes a la hora de negociar los convenios colectivos. Bueno, ¿qué hacer ante estas circunstancias de que no hay muchas actividades económicas emergentes? Pues mira, yo no sé lo que hay que hacer, porque si lo supiera, entre otras cosas, pues ya hubiera emprendido esas actividades económicas emergentes, tampoco soy especialista, pero entre lo que hablamos ayer y echándole ahí vueltas a la cabeza, pues estas son cosas que se me ocurren, sujetas a su consideración y comentarios si lo estiman conveniente, o también si quieren aportar alguna otra observación al respecto. Pues llevar a cabo misiones comerciales, tanto en aquellos territorios en los que se deduce porque tienen un mayor nivel de desarrollo económico, como en otros territorios que tienen menor nivel de desarrollo económico. La formación del empresariado la considero fundamental, también se ha hablado, porque muchas veces se habla de la formación de las trabajadoras y de los trabajadores, pero no de los empresarios. Muchas veces los empresarios tienen que organizar una serie de factores económicos, capital de empleo, y muchas veces pues, son incapaces de organizarlo con la debida certeza para generar y maximizar las posibilidades que esos dos factores de producción ofrecen. La Macaronesia, nosotros somos un archipiélago ultraperiférico que pertenecemos pues, a una zona geográfica determinada, que es la Macaronesia, como todos bien conocerán, que están compuestas por varios archipiélagos, como son las Islas Azores, las Islas de Madeira, nosotros, las Islas Canarias, y también se han incluido las islas de Cabo Verde. Pues bueno, pues sería conveniente, en la ultraperificidad en la que nos encontramos estos 4 archipiélagos, llevar a cabo acciones que, entre otras cosas, pues, permitan un mayor flujo de bienes y servicios, de mercancías, de personas que dinamicen pues, el comercio, la producción local y el turismo entre estas regiones. También Pedro ayer lo estuvo comentando, que muchas veces pues, para crear empleo pues, casi que ni es necesario encontrar actividades económicas emergentes, otro tipo de actividades, sino hacer cumplir la normativa. Puso varios ejemplos, como en el aeropuerto, las labores de extinciones forestales, el transporte sanitario, el transporte discrecional, las administraciones públicas, en justicia. Es recurrente pues, que salgan noticias en las que hay un colapso de la justicia, de que hay escasez de personal. Y pues en la hostelería también apuntaba pues, que muchas veces era necesario hacer mayor hincapié en mantener jornadas humanas, y muchas veces pues, si conseguimos eso supondría pues, la posibilidad de contratar a un mayor número de personas. Con relación al comercio exterior, pues aquí pues, planteo algunas cosas que me llaman especialmente la atención. Pues es que en determinados productos que no llevan una complicación tecnológica de ningún tipo, sino simplemente son productos alimenticios, pues vemos cómo pagamos mucho más por lo que traemos de fuera que por lo que enviamos fuera, lo que da a entender pues que hay un proceso productivo que podríamos empezar a llevar a cabo y que nos permitiría, entre otras cosas, gastar menos fuera, ser más autosuficiente, un tema también que ha sido recurrente, el de la soberanía alimentaria, y no solo ser más autosuficiente, sino también que nos dé capacidad de exportar más y a un mayor precio, con lo que pues, también nuestro crecimiento económico se vería positivamente impulsado. También es un tema que ha salido, Antonio Olivera lo sacó, Pedro también lo sacó, es el REF, es el régimen económico y fiscal de Canarias, que engloba toda una batería de instrumentos, de mecanismos,
de exenciones fiscales que lo que persiguen es fortalecer nuestro tejido productivo, hacernos más fuertes y conseguir alcanzar mayores cotas de producción y, en definitiva, de bienestar social. La zona especial canaria, ¿conocen ese instrumento fiscal? No lo conocen. Es una cosa bastante frecuente que nosotros mismos no conozcamos las figuras impositivas, aquellos mecanismos que son muy particulares, solo están presentes en nuestra región y no le damos la importancia que tienen. Eso dice muy poco de nosotros como sociedad, y el mantenernos alejados pues, de este sistema económico particular que tenemos, pues al final también provoca pues, que no sea un tema recurrente, que no sea un tema en la agenda pública, en la agenda política, y que al final no le prestemos la suficiente atención, la atención que se merece para que realmente sea un elemento que contribuya a la creación de riqueza y que contribuya a la generación de empleo. Y no solo eso, sino que sea un instrumento que verdaderamente sea un instrumento de cohesión social y territorial. Somos redundantes, somos pesados, pero volvemos a sacar a la palestra que Canarias tiene un 36,2% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, estas cosas son sumamente importantes. Bueno, pues también para intentar conseguir actividades económicas emergentes, pues estos mecanismos, particularmente la zona especial canaria, debe someterse a una revisión, porque muy bonito todo. No le dicen paraíso fiscal, pero se asemeja a una zona de baja fiscalidad dentro de la Unión Europea, en la que las empresas, en lugar de pagar de término medio un 25% de impuestos a sociedades, solo pagarían 4% con una serie de requisitos. Bueno, pues ¿cuáles son los resultados de esta zona especial canaria? Pues, bajo mi punto de vista, no son los esperados. Yo no creo que cuando crearan esto se trazaron como objetivo, vamos a crear 10.000 empleos y 700 empresas. Yo creo que los objetivos eran mucho más ambiciosos. Y entonces todo el empleo generado por las empresas que se encuentran en la zona especial canaria, en cualquier territorio del archipiélago, pues son 9.081 empleos a 2001, que es el último dato disponible, es la última memoria que tiene sacada el consorcio, que representan 1,12% del empleo asalariado en Canarias. Y ese empleo lo dan 625 empresas que constituyen ni un 1% del total de empresas radicadas en Canarias. Por tanto, yo creo que este instrumento es susceptible de mejora, de revisión, para que realmente contribuya al desarrollo de nuestra comunidad. Y hay otro instrumento fiscal muy importante. Bueno, una de las cosas que también hay que mirar es la vigencia de este instrumento, porque es un instrumento fiscal que está sujeto a renovación, tiene un plazo de vigencia, en la actualidad vence el 31 de diciembre de 2027, y bueno, también es entendible que grandes empresas, grupos empresariales o pequeños grupos empresariales, o cualquier persona que vaya a montar una empresa, vea con reticencia el montarse en Canarias con las connotaciones negativas que ello conlleva en términos de lejanía de los principales mercados de abastecimiento, lejanía de los principales mercados de destino, para disfrutar de un 4% de tipo impositivo en el impuesto de sociedades durante los primeros años, que es precisamente donde menos pagas impuestos porque generas pérdidas, y a lo mejor pues también pues, habría que conseguir que estos plazos de vigencia de la SEC sean más amplios. El otro instrumento fiscal sujeto a revisión pues es el arbitrio para las importaciones y entrega de mercancías en las Islas Canarias, conocido como el AIEM, que le suena un poquillo más. Sí le suena un poquillo más porque últimamente ha habido un poco más de revuelo mediático porque se ha cuestionado su efectividad y en cierto modo se ha culpabilizado de que también contribuye negativamente al incremento de los precios de la cesta de la compra, porque muchos de los bienes que son gravados por el AIEM son bienes de consumo o bienes de primera necesidad que se integran en la cesta de la compra. Bueno, este impuesto, que también es la repanocha, porque es en un mercado único como la Unión Europea, viene a ser un tipo de arancel. Así que tenemos una serie de privilegios
que ni soñando otras regiones podrían conseguir, y nosotros los tenemos, y la verdad no le estamos dando o aprovechando el potencial que tienen. Bueno, pues este impuesto grava determinados productos que traemos de fuera para consumirlos aquí en Canarias con tipos impositivos que van del 5 al 15%. Pues hay productos que se ven encarecidos un 15% y que constituyen bienes esenciales en algunos casos. Vale, pues este instrumento fiscal que se concebía inicialmente para proteger a la industria local, en Canarias, como estamos alejados, un mercado pequeño, no se dan las economías de escala, que es que cuanto más produce, pues más barato te sale producir cada unidad. Pues no se está consiguiendo porque la industria en Canarias languidece. Vimos antes en el cuadrito aquel de cuadrante que la industria total e incluso la industria manufacturera registraban tasas de crecimiento por debajo de la media, incluso en algunos había descenso del desempleo. Bueno, pues este impuesto pues grava grupos de productos pues, que tienen una cuota de mercado ínfima. En este gráfico ponemos las cuotas de mercado de estos productos, pues de 100 jugos de naranja congelados que se venden en Canarias, únicamente 12,7 son producidos en Canarias, pero después hay cosas más locas, como es que de cada 100 jabones y detergentes que se consumen en Canarias, solo 1,3 son de producción local. El resto, el 98,7%, ¡pum!, le metemos ahí un impuesto, en este caso del 10%, y pues nada, todos a pagar un 10% más los jabones y detergentes para que una empresa, que yo no sé cuántos empleados tendrá ahí, pues siga subsistiendo. Y lo peor de todo eso, en términos de actividades económicas emergentes, es que la IEM, más que proteger, yo creo que lo que ha supuesto un lastre, un desincentivo. Muchas veces ves tu producción, pues tienes ahí un margen que puede llegar al 15%, y yo creo que los industriales se han relajado un poco con ese amplio margen y no han seguido invirtiendo o llevando a cabo ese proceso de mejora continua para producir cada vez de forma más eficiente, porque tenían una protección del 15% y al final le han comido la tostada productos de fuera. Y eso tiene un perjuicio porque la industria va para atrás y al final, pues, ya no solo que pagamos las cosas más caras, sino que se destruye empleo. Bien, hasta aquí. Bueno, yo sé que es duro, tal. Yo he estado ayer y hoy casi durmiéndome de vez en cuando también, o sea que lo entiendo perfectamente. Pero me gustaría que no fuese así, no por mí, sino por ustedes. Bueno, con esto ya dejaríamos un poco ensajado el tema y, bueno, cuando hablamos de actividades económicas emergentes, pues ya está la economía de colores, tal. Pues la economía verde, azul, amarilla, que son actividades centradas en tecnologías y ciencias, la naranja, la economía plateada, la silver economy, que es pues, los cuidados a personas de avanzada edad. Hay 1000 opciones para diversificar nuestra economía. Bien, y aquí María José, perdóname por ser plastidecor, porque siempre le llevo dando una caña con esto de la afiliación. Y la otra perspectiva que teníamos con esto de las economías emergentes es la afiliación. Debemos estar atentos como organización pues, a todas estas actividades emergentes, pues para desde el comienzo estar sobre ellas como organización y fomentar pues, la afiliación sindical, la organización sindical y pues que nuestra organización sea representativa de lo que ocurre en la economía. Aquí, vamos a no comentarlos tampoco mucho más, pues se representa cuál es la representatividad que tiene la afiliación de Comisiones Obreras Canarias del mercado laboral en Canarias. Por poner un ejemplo, no sería muy conveniente que en una economía basada en el turismo y en los servicios como es Canarias, pues que nuestra representatividad o la afiliación en el sector fuese baja. No tendría sentido, algo estaríamos haciendo mal. Pues es importante pues, estar atentos a estas economías, a estas actividades económicas emergentes,
pues para que la afiliación que tengamos en nuestra organización sea representativa de lo que ocurre ahí afuera. Y por último, pues la otra perspectiva que dábamos era la de defensa de los derechos laborales, y el caso más paradigmático de todo esto, de las economías emergentes, de las nuevas formas de realizar el mercado, pues son las economías de plataformas. Pues en cualquier nueva actividad que se desarrolle, y especialmente en estas economías de plataformas, pues hay que velar por la seguridad y salud en el trabajo, por las condiciones de trabajo, disculpen, y por las relaciones laborales que se den, o en muchos casos incluso ausencia de relación laboral de ningún tipo, que se llevan a cabo determinadas actividades económicas, pues ahí, a todo muy lomo. Y por último, con relación a estas actividades económicas emergentes, y así se puso de manifiesto con las economías de plataforma, pues tenemos unas instituciones laborales en cierto modo arcaicas, y si no arcaicas, con escasa capacidad de adaptación a la nueva realidad socioeconómica emergente. Tenemos un estatuto de los trabajadores escasamente adaptable a la nueva realidad socioeconómica y laboral presente y que se espera. Convenios colectivos, antes puso los datos, solo el 25% está bajo el paraguas de un convenio colectivo, el resto pues está en otra actividad, no existen tal. Pues muchas veces hay actividades incipientes pues que no hay un marco legal. Hay muchas que se desarrollan en Canarias y que se tienen que sostener en convenios colectivos a nivel nacional, que a lo mejor no se adaptan en toda su plenitud pues a las circunstancias especiales que pueda tener esa misma actividad en el archipiélago. Y el diálogo social. Muchas veces el diálogo social en estas actividades emergentes es complicado de llevar a cabo porque, entre otras cosas, pues no sabes ni con quién te tienes que sentar a hablar. No hay una representación por la otra banda, e incluso por la nuestra. No hay una representación sindical. Esos trabajadores y trabajadoras pues no están organizados o no están afiliados. De ahí la importancia de la afiliación, de estar atentos. Y a veces pues el diálogo social es imposible de llevar a cabo. Y con esto, pues doy como por concluida mi intervención, pidiéndoles disculpas si no he estado a la altura de sus expectativas, lo cual pues intentaré mejorar en la siguiente ocasión, y de no haber sido muy tedioso ni muy pesado. Pues nada, muchísimas gracias.